Pandas es una de las herramientas más populares para hacer análisis de datos en Python. Si estás iniciando vuestro viaje en el mundo de la ciencia de datos, tarde o temprano, y posiblemente más pronto que tarde, vais a trabajar con esta herramienta. Y bueno, pues si ya la conocéis, veréis que es una librería que es súper completa y nos va a permitir hacer todo tipo de virguerías con nuestras bases de datos. Lo que vamos a ver en este vídeo es una serie de errores comunes, que se suelen cometer cuando empezamos a trabajar con esta librería. Algunos son errores, otros son cosas que simplemente se podrían hacer mejor y bueno, pues las vamos a ver en este vídeo para que vayáis tomando nota y pues que a la larga pues que no caigáis de nuevo en estas pequeñas cositas que se pueden mejorar. Así que vamos a ello, vayamos a ver canales y esto es Garage Data Pills. Volvemos hoy con un cuaderno de Jupyter en el que vamos a ver pues estos 10 errores de principiante que vamos a intentar que no volváis a cometer una vez vistas. Vais a tener este cuaderno en la descripción del vídeo, así que nada, lo vais a poder descargar por si queréis seguirlo en vuestro propio ordenador y poner en práctica esto que vamos a ver a continuación. Empezamos con nuestro primer error, que es un clásico: escribir CSVs con un índice innecesario. Vamos a trabajar casi todo este cuaderno con la base de datos del Titanic. Si no la conocéis, es una base de datos muy típica que me va a mostrar información de los pasajeros que montaron en el fatídico viaje del Titanic en el que acabó naufragando. Básicamente cada fila se corresponde con información de cada uno de esos pasajeros y vamos a tener aquí pues información sobre la edad de la persona, cuánto pagó por su ticket, en qué ciudad embarcó, si está vivo o no, si sobrevivió o no. Y nada, podemos descargar esta base de datos directamente desde el paquete Seaborn, que contiene una serie de librerías con las que vamos a poder practicar las diferentes funciones para visualizar datos que me ofrece la herramienta Seaborn. Entonces, primer error: escribir archivos CSVs con índices innecesarios. Me explico. Imaginaros que yo tengo mi base de datos y después de un rato pues yo he hecho una serie de modificaciones. En este caso, algo muy simple, me he cargado una columna que no me interesa, ¿vale? Me he cargado la columna Parch, ¿vale? Imaginaros que hemos hecho todavía más y más modificaciones y llega al final de la jornada y lo que solemos hacer en este caso es guardar un poco todos esos cambios para no perderlos al día siguiente y pues lo podemos volver a guardar en un archivo. En este caso, esto es un archivo CSV, pues lo podemos guardar de nuevo en ese archivo, ¿vale? ¿Cómo guardamos archivos CSV? Utilizando el método tu_csv y aquí le pongo el nombre del archivo, que lo voy a llamar titanic.csv. Cuando yo corro esta celda y al día siguiente vuelvo al trabajo y abro este archivo de nuevo, pues utilizo la función readcsv, le doy aquí y cuando corro la celda vemos que lo que ha pasado aquí es que me sale una columna que se llama unnamed 2.0 que no vale absolutamente para nada. ¿Qué es esta columna? Básicamente es el índice que por defecto me aparece en los Panda Data Frame. Este índice lo va a asumir Pandas, que es una columna más, y nos lo va a poner aquí. Esta columna no vale para nada, de hecho es una réplica del índice que automáticamente me ha vuelto a crear Pandas a la izquierda. Así que para evitar este problema, lo que tenemos que hacer es, a la hora de hacer el guardado de archivo CSV, utilizar el parámetro index igual a false. De esta forma le diremos a Pandas que cuando guarde el archivo, pues la columna del índice no me la guarde como una columna más, ¿vale? Que la borre y así pues ya nos evitaremos ese problema. Si yo guardo ahora y vuelvo a correr esta celda, Titanic, en este caso ya normal, read CSV, y le doy a Titanic ahora, vemos que no aparece esa columna. Siguiente error que podemos cometer: va a ser muy típico que a la hora de limpiar nuestros datos, pues nosotros cambiemos el nombre de las columnas. Puede darse el caso, especialmente si somos novatos, que se nos ocurra que puede ser una buena idea utilizar varias palabras para nombrar una columna. Imaginaros, por ejemplo, es un caso estúpido, pero yo quiero cambiar el nombre de la columna Embarktown, que es el pueblo de embarque, y lo voy a poner en español con estas tres palabras, ¿vale? Puerto de embarque. Borro la celda, actualizo y vemos que ya tengo esa columna. Esto, aunque puede parecer una buena idea, en realidad no lo es. Esto ya os lo adelanto. Los puntos, o sea, los espacios, cuanto más podamos evitarlos en Python, mejor. Así como idea general. ¿Por qué nos va a venir mal utilizar espacios en blanco a la hora de nombrar columnas? Por varias razones. La primera de ellas, porque no vamos a poder utilizar la sintaxis del punto que me sirve para seleccionar columnas individuales. Me explico.
Si yo quiero seleccionar la columna edad, que la tengo aquí, pues la forma más rápida que yo tengo de hacer eso es poner titanic.age. Si yo quisiera hacer lo mismo con la columna del puerto de embarque, si yo pongo titanic.puerto espacio de embarque, pues me va a dar error. Entonces, ya por lo pronto, esto es una posibilidad que desaparece cuando utilizo espacios. La única forma de seleccionar esa columna pues sería utilizando el corchete y las comillas, que también está bien, pero es menos rápido. Y aparte de esto, que es el caso así más visual, hay un montón de métodos y un montón de operaciones que se van a hacer un poquito más farragosas cuando utilice espacios en nombres de columna. Entonces, en caso de que queráis utilizar varias palabras, pues haces como en esta columna que tenemos aquí, utilizas la barra baja, ¿vale? Y esto va a ser una notación con la que la comunidad de Python se siente mucho más cómoda y el propio lenguaje de programación también se va a sentir mejor, ¿vale? No nos va a dar tantos problemas. Tercer error, un clásico también, el parámetro inplace igual a true, ¿vale? Este parámetro nos lo vamos a encontrar en un montón de métodos de pandas. Métodos como rename, como borrar valores nulos, hay un montón, ¿vale? Borrar de columnas. Todos esos métodos normalmente van a contener el parámetro inplace, que por defecto está siempre en false. ¿Qué significa inplace igual a false? Pues básicamente que cuando yo, por ejemplo, quiero hacer esto, corro esta celda en la que vuelvo a renombrar puerto de embarque y ahora le pongo puerto. Cuando yo corra esta celda, lo que voy a tener aquí va a ser una copia de mi base de datos con la modificación que estoy haciendo aquí, ¿vale? Entonces básicamente me está mostrando Python cómo quedaría mi base de datos o mi data frame de consolidar este cambio que quiero hacer aquí. Esa consolidación del cambio, esa modificación de los datos originales, es lo que voy a hacer yo cuando cambie de inplace igual a false a inplace igual a true. Entonces, si yo cojo ahora esto, es la misma línea que antes, solo que cambiando el inplace igual a true. Cuando yo corro la celda, lo primero que vemos es que ya no me aparece la foto de cómo quedaría en mi base de datos, sino que no tenemos ningún resultado. Se queda así, ¿vale? No hay ninguna celda de salida. Cuando yo hago ahora, imprimo otra vez, vemos que pues, efectivamente se ha materializado el cambio de nombre de esta columna y ahora se llama puerto. Tenemos varias razones por las que este inplace igual a true es una mala idea. Puede ser que cuando tenemos un código ya bastante largo en el que estamos modificando diferentes cosas de mi data frame, cuando empiezo a utilizar el inplace igual a true es una notación un poco extraña y puede ser que se nos escape de alguna forma el error y luego a la hora de debuguear, a la hora de buscar ese error, se vuelva la cosa bastante peliaguda y perdamos bastante tiempo. Además, hay gente que alega al utilizar inplace igual a true que al no tener que hacer copias de la base de datos original, de alguna forma estoy siendo más eficiente, estoy mejorando la performance de mi código. Sin embargo, hay pruebas por ahí que podéis encontrar en internet que demuestran que tampoco hay tanta ganancia a nivel de rendimiento. Por otra parte, cuando yo utilizo esto, hemos visto que yo no tengo celda de salida, se queda tal como se queda así. Y esto además me va a impedir hacer el concatenamiento de métodos, que luego lo vamos a ver, pero Pandas me permite concatenar métodos utilizando los puntos, luego veremos un poquito sobre esto, así que por esto también es un poco mala idea. Y aparte de todo esto, bueno, al final parece una realidad bastante evidente que ha hecho que hasta los propios desarrolladores de Pandas hayan recomendado no utilizarlo. Y de hecho se piensa que en futuras versiones de Pandas, pues este inplace, este parámetro desaparecerá. Entonces, cuando queréis hacer cambios en vuestras bases de datos utilizando algún método, lo más recomendable es guardar o sustituir el valor de la variable con el cambio. Entonces yo pondría Titanic igual a Titanic rename y aquí cambio de nuevo, ya definitivo, vuelvo a como estaba el nombre de la columna. Titanic, aquí lo tengo, ¿vale? Ya vuelvo a tener Embarktown. Cuarto error. Otro también, este puede ser muy normal también, cuando queramos hacer algún tipo de operación vectorizada, vamos a poner un ejemplo. Imaginaros que tenemos base del Titanic y yo quiero calcular cuánto dinero recaudó la compañía del Titanic en todos los pasajeros. Esto básicamente es realizar una suma de lo que pagaron en billetes cada uno de los pasajeros. Si no estáis muy familiarizados con Pandas, podemos tener diferentes formas de hacer esta forma, ¿vale? Esta suma. La primera, la forma así más a lo bruto, sería utilizando el método iterRoute, que lo que va a hacer es crearme el índice y el passenger y yo voy a poder hacer un bucle sobre esto
y pues yo creo una variable total que empieza en 0 y en cada una de las iteraciones por cada fila de mi tabla, ¿vale? De mi data frame, pues yo le voy a sumar el valor de la columna fare y aquí pues tendría el total y aquí tendría pues ese dinero. Esto lo podría agilizar un poquito más en vez de utilizando iterRow con itertuple, que sería un método diferente que me permite optimizar un poquito más y tendría el mismo resultado, pero tengo una forma que es todavía mucho más sencilla, legible y además mucho más eficiente, que es realizando una operación vectorizada, que en este caso sería pues, tan simple como decir la columna fare, hazme la suma. Este método sum lo que me permite es aprovecharme de las capacidades de NumPy, que NumPy es la librería, los arrays de NumPy es lo que están justo debajo de pandas, es la que se basa todos los data frames de pandas para funcionar, y los arrays de NumPy están optimizados para poder realizar todo tipo de operaciones vectorizadas, entre ellas sum. Entonces, si yo hago así, pues ya está, ¿vale? Ya tendría la suma. Mucho más elegante y mucho más rápido. Como tenemos ahora mismo el Titanic, que es una base de datos que tiene pues, apenas 891 filas, esto no se nota. Pero cuando yo estoy trabajando con bases de datos mucho más grandes, realizar una operación que es poco eficiente pues se va a traducir en más pérdida de tiempo, más recursos computacionales utilizados. Entonces, aquí ya sí que entramos en tenemos que buscar formas de optimizar y las operaciones vectorizadas es una de las formas más clásicas que nos permite Pandas para hacer las cosas mucho más rápidas y sencillas. Quinto error. Tratar una fracción, un subset de un data frame como si fuera otro data frame. Este también nos lo vamos a encontrar. Si habéis empezado con Python, con Pandas, posiblemente este mensaje os sonará ya. Imaginaros que yo me interesa solo trabajar con aquellos pasajeros que están en primera clase. Hago aquí el subset y pues ya tendría de repente una base de datos en los que solo me aparecen personas que están en primera clase, que son 216. Imaginaos ahora que yo sobre esta base de datos pues quiero hacer una manipulación tonta, ¿vale? Imaginaros que yo lo que quiero es quitar el female y el male y quedarme solo con la F y con la M. No me preguntéis por qué, es simplemente a modo de ejemplo. Si yo hago ahora Titanic sex es igual a Titanic sex y utilizo aquí el método string para decirle que solo se quede con el primer carácter, me aparece este mensaje. Esto no es un error, es simplemente un warning, pero es un warning que puede ser molesto y que si continuamos con esta línea, al final Python o Panda se puede volver loco y puede llegar a hacer manipulaciones que no son las esperadas. Esto básicamente lo que me está diciendo aquí es que estoy intentando hacer una manipulación sobre una porción de la base de datos originaria. Para evitar que esto pase, que nos salte este error, cuando hacemos el subset, yo lo que puedo utilizar es el método copy, que lo que va a hacer es que me cree una copia que es diferente ya de el primer Titanic, ¿vale? Va a ser independiente y las modificaciones que haga aquí van a afectar a esa copia y no al original. Entonces, cuando yo corro el mismo código, ya vemos que no me salta el error. Siguiente error, múltiples modificaciones intermedias que las estoy guardando en diferentes data frames cuando lo podría hacer en una sola. Esto es también error típico de novato, o no error, simplemente una forma que puede tener mucho más sentido. Al final no tenemos toda la seguridad del mundo y empezamos a trabajar así, pero entonces imaginaros que yo quiero hacer una serie de manipulaciones, por ejemplo, borrarme aquí todas las filas que no tengan pasajeros con la edad, ¿vale? Me cargo esas filas, luego quiero hacer un group by por clase y por edad y calcular la media de edad, tanto por clase como por edad, o sea, como por clase como por sexo. Luego voy a redondear esta edad porque vemos que me aparece con decimales aquí, que esto no me gusta. Y luego voy a ordenar ese group by por el valor edad. Pues todo esto es muy típico que yo haga df1 es igual a tal, df2, df3 y al final el df4 o el dfout pues ya será este. Esta sintaxis la puedo optimizar y la puedo hacer muchísimo más elegante si utilizo la concatenación de métodos, una de las magias que me permite Pandas. Entonces, si yo abro el paréntesis y aquí dentro meto separado por el punto y por el salto de línea cada uno de esos métodos, pues me queda esta sintaxis mucho más elegante, mucho más legible y que aprovechamos mucho más todo el potencial de Pandas. Entonces, primera línea hago el dropNav, borro los valores nulos, punto group by hago el group by, siguiente punto round hago el redondeo y punto sort values hago la ordenación y vemos que tendría el mismo resultado aquí que aquí. Bueno, aquí me falta el ascending igual a false, ascending igual a false.
Y quedaría ya exactamente igual. Séptimo error, un clásico también, columnas con tipo de errores que no son los que deberían tener. En este caso voy a coger una base de datos diferente, ¿vale? Que está en esta URL de GitHub, en el que tengo una base de datos un poco random. Tengo la calificación del ranking FIFA de diferentes selecciones de fútbol. Tengo Argentina, Brasil, España, Francia, Alemania e Italia. Y tengo el valor de ese ranking en diferentes fechas. Si yo hago un FIFA Info, me encuentro aquí que la puntuación está todo en valor float, que está bien, pero el date me lo ha leído Pandas como un string object, ¿vale? Un string básicamente. Y esto es un problema y esto se va a manifestar pues en muchos casos. Si yo, por ejemplo, quiero hacer un gráfico de línea en el que muestro la evolución del ranking FIFA de España y de Francia, vemos que en el eje de las X me aparecen esas fechas súper feas. Básicamente Python lo que está haciendo es tratar esto como si fuera pues, un conjunto de caracteres. No sabe qué son fechas y por tanto no puede hacer ningún tipo de manipulación. Y esto pues al final es un eje súper feo. Si yo cambio la columna FIFA, la columna date a datetime, ¿vale? Que es el tipo de dato que debería tener, luego con esta notación, y luego hago de nuevo el plot, vemos que una vez que yo he cambiado ya... Uy, perdona, tengo que correrlo. Ahora. Una vez que yo he hecho la modificación y ya tengo datetime, vemos que al ser un tipo de dato fecha, Pandas ya sabe cómo optimizar para mostrar en información esas fechas. Y en este caso lo hace por nosotros, pero Pandas lo que ha hecho aquí es decir, a mí no me interesan tanto los meses ni los días, solo me voy a quedar con el año y lo voy a repartir de forma bien ordenada, ¿vale? Entonces vemos que además con la rotación me deja esta forma tan bonita en el que el gráfico pues ya tiene mucho más sentido. Otra forma de arreglar las fechas también lo podría hacer desde el RIFSV y utilizaría aquí pues el parámetro parseDate, le digo la columna que quiero que intenta convertir en formato fecha. Este es un ejemplo de qué pasa o un comportamiento que no es el esperado cuando el tipo de dato no es el que queremos. Entonces, como takeaway de aquí es importante que cuando leamos un archivo nos aseguremos nada más empezar que las columnas tienen el tipo de dato que nosotros esperamos. Y en caso de que no lo tengan, pues hacer ese pequeño preprocesamiento para que el tipo de datos sea el correcto en todas las columnas. Pasamos al octavo error, que es, bueno, en este caso no es un error, simplemente muchas veces es una cuestión de ignorancia, de no conocer. Cuando nosotros queremos hacer visualización de datos, lo primero que nos sale en Python es pensar, vale, me hago un import de Matplotlib o de Seaborn en este caso y me hago el gráfico que sea. Pues en este caso, si quiero hacer una nube de puntos, un scatter plot de cómo está relacionada la edad de los pasajeros con el dinero que pagaron por el billete, pues hago SNS scatterplot y aquí lo tengo. O lo podría hacer con Matplotlib también. Sin embargo, mucha gente olvida que para hacer gráficos así un poco de estar por casa, que no requieren demasiada complejidad, no haría falta descargar o hacer un import de otros paquetes especializados en visualización, sino que podríamos tirar directamente con el método plot que está asociado a los objetos de Pandas, al DataFrame y al PandaSeries. Método plot está basado de hecho en Matplotlib y me va a permitir pues hacer visualizaciones sencillas, ¿vale? Y voy a tener pues ahí una serie de parámetros con los que voy a poder jugar. Si yo quiero hacer la nube de puntos, en este caso, pues tendría que meterle titanic.plot, le digo el tipo de gráfico, que lo meto con el parámetro kind, y luego pues en este caso le tengo que decir qué columna va a ir en el eje X y qué columna va a ir en el eje Y. Y aquí tendría mi nube de puntos. No es tan bonita como en Seaborn, pero algo es algo. Y le podría meter muchos más parámetros, ¿vale? Le podría meter el título, le podría meter leyenda, le podría meter muchas cosas que hacen que sea un método bastante útil. Noveno error, una vez más, una cuestión de ignorancia. No tratar columnas string con métodos string. Parece un poco de perogrullo, pero me explico. Va a ser muy frecuente pues, que tengamos columnas que son de tipo string y que yo lo que quiero hacer es manipulaciones dentro de esos strings. Pues imaginaros, por ejemplo, como en este caso, que yo me interesa por alguna razón que las ciudades donde embarcaron los pasajeros aparezcan en mayúsculas. Pues esto que no parece tan intuitivo al principio, pues la gente iría a internet y posiblemente encuentres este método que te dice, vale, yo lo que quiero es modificar la columna en Markdown, le digo esa columna es igual a esa columna y utilizo el método apply en el que le voy a pasar la función con la que hago esa manipulación, que en este caso pues voy a utilizar una función lambda que le digo que me transforme en string cada uno de los valores de esa columna y que luego me haga el método upper asociado a string para convertírmelo en mayúscula. Cuando yo corro y ahora hago Titanic, vemos que me la ha convertido efectivamente en mayúscula.
Esto es una notación bastante compleja, bastante fea a mi parecer, y sobre todo porque tenemos una forma mucho más sencilla y mucho más eficiente de hacer esto, que es utilizando los métodos asociados a string que nos trae Pandas. ¿Cómo hago esto? ¿Cómo puedo hacer este código de una forma diferente? Pues le digo Titanic en Bartown es igual a Titanic en Bartown y aquí le digo .str y aquí le estoy diciendo ábreme la caja de herramientas para trabajar con strings y dentro de esa caja de herramientas yo le digo, pues en este caso para volver al inicio, capitalize, ¿vale? Que le voy a decir aquí que solo la primera letra esté en mayúscula. Corro y ya estaría. O si le digo de repente lower, pues lo tendría en minúscula. O si le digo upper, pues lo tendría de nuevo en mayúscula. Y ya por último, ya para cerrar, tenemos un caso que nos va a valer o va a ser importante que lo conozcamos, sobre todo cuando estamos trabajando con bases de datos muy grandes. Cuando somos novatos, cuando empezamos en este mundo, pues el tipo de datos, el tipo de archivo que más se suele utilizar es el archivo CSV, ¿vale? Es un poco la joya de la corona. Archivos CSV que son archivos muy eficientes, que me ordena o me guarda los diferentes valores de una tabla utilizando comas, normalmente el separador de la coma, por eso CSV, Comma Separated Value, ¿vale? Pero que sepáis que si bien este tipo de archivos son muy eficientes, cuando trabajamos con bases de datos muy grandes, los CSV no son el tipo de datos, el formato más eficiente de todos. Pero afortunadamente, Pandas me permite que cuando yo vaya a guardar archivos, en vez de utilizar el largetf.toCSV, que lo vimos al principio, voy a poder guardarlo en otros tipos de archivos que están más especializados o más optimizados para almacenar grandes tipos de datos, que son tres de ellos: el archivo Parquet, el archivo Feeder y el archivo Pickle. Cada uno tiene sus características, sus pros y sus contras. No vamos a indagar en ellos, pero que sepáis que estos tres archivos son mucho más eficientes y mucho mejores para almacenar o para guardar grandes cantidades de datos. Hasta aquí todo. Estos han sido los 10 errores más típicos o algunos de los más típicos que nos podemos encontrar cuando trabajamos con Pandas. Espero que os haya sido útil. Nos vemos en el próximo vídeo. Un saludo.